Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas tardes. Ok, entonces ya vamos, ya nos dio que soy eco o soy yo, ¿no? Ok. Vamos a empezar. Esteban ya nos hizo favor de darnos los puntos para esta sesión y vamos a empezar. Nicolás, voy a contar de 5 a 1 y conectas con Esteban. 5, 4, 3, 2, 1. No te escucho, Nicolás. No, ¿Me escuchas? ahora sí ya. Em, es que es como si su esencia intenta mostrarme demasiadas cosas al mismo tiempo y no Ujú. se pone como de acuerdo. A ver, dímelas todas. Porque, haz de cuenta, en una estoy como con una versión de él que es como un anciano, Ujú. y anda así como con mucha prisa porque se quedó como con una biblioteca vacía. Entonces, no es como que quiera ir y buscar y reimprimir los libros, no quiere ir a volverlos a escribir. Entonces, tiene un montón de cosas que hacer y siempre está arreglándose para irse como por otra aventura, pero nunca sale de las puertas de la biblioteca. O sea, está aquí dando vueltas nada más. Ujú. Y luego hay otra escena en donde él es como una pantera o algo así, como algo como un gato enorme muy negro Ujú. que va como caminando así entre la jungla y está como cazando. O sea, está como, va como en una noche de cacería, no sé si me explico. Ujú. Y luego aparece otra como opción de él que es como un marinero, pero en Ujú. este caso es una mujer, una marinera, y corre como de lado del barco, como que esperan un inminente ataque. Es como si está en medio de un conflicto, porque no se ve absolutamente nada a la redonda, pero no dejan de preparar el bote, como que si están viéndose emboscados o algo por el estilo así. Ujú. Pero haz de cuenta que la presión de su esencia muestra un montón de montones de pantallitas más, pero esas son como las tres que están hasta adelante. Ok, observa si en todas estas pantallitas trae tanta prisa. ¿Por qué trae tanta prisa? En todas, o sea, por ejemplo, en el del Puma, aunque no necesariamente está como con mucha prisa, pero está como con el estrés de que algo está a punto de pasar, entonces de alguna forma también hay un aceleramiento, sí. Sí, en todas la característica es que o está en inminente peligro, se le hace tarde para algo, o está como muy enfocada en una cosa, pero en todas, mira, lo curioso es que se podría decir que en todas está ahí, en el ahora, o sea, de alguna forma. Bueno, pero eso es una pantalla. Ujú. Vamos atrás en el tiempo y vamos al momento en que él aprendió que el estrés y el tiempo se vuelven una obligación de vida. Es que hay mucho calor. Es como si sintiera yo como mucho peso, como si estuviera yo bajo demasiada presión y se siente como si hubiera como lava a mi alrededor o algo como muy, muy caliente y me está presionando, me está presionando, me está presionando, me está presionando. Es como una sensación De que te como de aplastan. estancamiento, sí, pero más que de aplastar es como de estancamiento, de que aunque no me pase nada, estoy inmovible Ok, y todo está muy caliente. ok, y observa qué es ese lugar. Vamos a ver qué es ese lugar. Es como si estuviera como en el centro de la tierra, Iracema, Ujú. como cuando se forjan ciertas piedras Ujú. y está como
sintiendo como un tipo de presión que está provocando que como que esta parte de esta experiencia esté como saliendo hacia afuera, como si estuviera creciendo una piedra, haz de cuenta. Ujú. Ok, Y lucha como para ir hacia afuera, como que hacia afuera o no estar ahí o afuera es lo importante. ok, ok. Vamos más atrás. Cuando él observa que en la vida la presión y la lucha es la única forma de salir a vivir. Se siente todavía más calor, pero ahora viene como de fuera, como si su esencia estuviera huyendo de Ujú. como supernova, así como una destrucción en base a calor sorprendente. Y tiene que ver con la situación de ganar un espacio antes que alguien más para poder sobrevivir. Como si hubiera entendido que sin esta presura de la vida no hubiera obtenido la parte que le tocaba. O sea, es como una obligación ante la vida, no sé cómo expresarla, porque si él no hubiera dado ese extra, no hubiera sido capaz de vivir algo así, haz de cuenta, a la hora de su entrada como a esta atmósfera. Ok, cuando entró a esta atmósfera, ¿qué es lo primero, fíjate bien, que tomó de la atmósfera para poder sentir que podía ser parte de este lugar? La firmeza de la tierra, por eso es que se fue hasta el fondo. El sentimiento como de solidez, rigidez, y como de estancamiento al no movimiento por tanta huida, le otorgó como una instancia de paz. Fíjate algo muy interesante. La muerte, que es la partida, y la vida, que es el retorno, eh, son la polaridad de la misma cosa. Quiero que busques en qué momento, primero, se sintió y aceptó la vida y la muerte como sentir que es lo mismo. Es como cuando llega la gente y dice, estoy muerto en vida, ¿sí sabes? Y entonces estoy luchando y sobreesforzándome para poder conseguir lograr objetivos, pero a través de esta sensación de parálisis de muerte. Quiero que busques ese momento específico. Es, Ujú, es toda una vida, Iracema. ujú, Estoy como en una superficie, es como un tipo de planetoide que tiene como su atmósfera de color como rojizo naranja, por la intensidad con la que se quema la estrella más cercana. Y él nace como una civilización que está muriendo a causa de lo mismo. O sea, no hay forma de salvarse y aún así siguen procreando y saben los padres y todo que solamente les queda como cierta estancia de vida. O sea, no van a poder otorgar ni siquiera una escapatoria. Entonces, él nace conociendo de su muerte. O sea, él nace mm, y desde la primera instancia, desde que obtiene conocimiento sobre su experiencia, las personas a su alrededor no dejan de calcarle que la muerte y la muerte y la muerte y la muerte. O sea, es como, pues te vas a morir, pues así es esto, pues experimenta, pues entonces la sociedad de alguna forma también era como de alguna forma decadente, o sea, en el sentido de que se experimentaban situaciones que posiblemente pues nosotros cargaríamos como a base de un juicio como de riesgo a partir de que la misma experiencia de la muerte era inminente. O sea, hubo un aceleramiento en su estancia de vida. Las reglas, como en un sentido que nosotros llamaríamos moral, mm. no existían en ese sentido a causa de la misma proeminencia del sentido de la muerte. O sea, todo estaba lúgubre, como si siempre celebraran su funeral. Ok, fíjate, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas están aceptando, y él lo está viviendo así, como una realidad en la que vivimos tantas veces como morimos
tantas veces en el tiempo que estamos encarnados aquí. Cada momento de nuestro día es una vida y es una muerte continua. Entonces, en esta relación que lleva con el tiempo, siempre trae prisa, porque entonces es como si estuviera presentando realidades creadas a partir de lo que la misma sociedad demuestra, pero no de lo que su esencia le va mostrando en experiencia. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, quiero que observes qué es la forma o la estructura con la que más conecta Esteban para confirmar esta creencia de vida y de muerte. Pues aparece como si fuera primero una estatua de una mujer robusta, y ya después va como tomando de alguna forma esencias de fisicalidad, dirás Emma, como si la piedra comenzara a moverse Ujú, y representa lo que nosotros entenderíamos como una matrona, como una matriarca, no ujú. necesariamente una madre, pero una mujer muy poderosa. Ok. Observa cómo se presenta o cómo se conecta él con esta matriarca. ¿Dónde está la conexión de esta matriarca y él? La tiene como sobre la cabeza, es como si tuviera él una correa que se le amarra de aquí de la cabeza. Y esta figura tiene como un hilo que le conecta en la palma de la mano. Mm, ok. ¿Cómo se llama esta matriarca? Gires. Gires. Ok. ¿Me permites hablar con Gires? Ujú. Gires, Cuidado de no ir contra tu propia lengua. ¿por qué? Sé astuta. Ujú. ¿Por qué quieres que sea astuta? Quiero entenderte. ¿Para qué? ¿Por qué te ha volteado a ver? Mm. Cuéntame tú qué haces con Esteban, dónde lo encontraste y para qué te sirve. Yo domé a esta fiera. Ujú, Dicen que cuando eres capaz de domar algo te pertenece, ¿no? ujú, Cuando una energía incontrolable, insatisfacible, interminable, imparable, es sometida, es una gran victoria. ujú. Ok, ¿y la sometiste para qué? Para aprovecharla, para que fuera un escudo, Ujú. para que tomara su posición como efecto de impacto. Efecto de impacto, ¿qué es ese efecto de impacto? La experiencia humana tiene puntos específicos en los cuales hay una caída o una exaltación, pero cuando llegas al fondo o a la cúspide, siempre hay un límite. La tierra, tu experiencia humana, esa realidad en la que habitas, siempre tiene un límite y chocarás con cualquiera de los dos en algún punto, arriba o abajo. Ujú. Y entonces, Esteban, ¿a ti qué te da? El golpe, ese momento de impacto. Mm. ¿Y
qué pasa contigo en cada momento de impacto? Crezco. ¿Y para qué quieres crecer? Para obtener ¿Obtener qué? más. Solo siendo más grande abarcaré más. ¿Pero qué es lo que quieres conseguir? No entiendo yo. Dolor. Dolor. Ajá. El dolor de todos con los que estás conectada. Quiero crear una experiencia Ujú. inmune al dolor. Ah, ok. ¿Y por qué inmune al dolor en esta tierra física? ¿Por qué duele? ¿Eso qué? ¿No que ibas a pensar bien las... Me dices que hable bien y velo con lo que me sales. ¿Eso qué? Contesto lo que preguntas. No, yo te pregunto, ¿por qué inmune al dolor? ¿Por qué? Justamente por lo que en este momento estoy yo aquí. Porque el dolor es parasitable. Porque es una herida infecciosa. Porque se pudre. El dolor de un impacto de subida o de bajada en experiencia. Lo único que provoca es amorotonear. Empieza a crear un hematoma que poco a poco se va expandiendo y expandiendo cada vez más, creando un espacio de dolor oscuro que penetra, que absorbe. Ahí yo crezco. Ujú. Y cuando crezcas, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué tienes pensado hacer cuando ya tengas algo así como más dominadito? Comenzar a participar Pero ya participas. de una forma muy pasiva. Ujú. Emitir es diferente. Ok. Y es lo que tú quieres, Emitir. como un sonar. Por eso me gusta ese cuerpo. Ujú. Entonces, por estar contigo es que él tiene esa situación de este problema con la autoridad y de esta forma en cómo él ve la vida ahora con esta falta de motivación, con este sacrificio, con esta entrega, con esta lucha constante. La parte de él que grita la obtiene de mí. La parte de él que golpea, que se esfuerza, que corrompe, que destruye, que puede desbaratar, pero al mismo tiempo levantar, la ha obtenido de mí. Es la fuerza que yo misma he conservado de sus impactos, de sus dolores, de cada uno de esos momentos en los que la línea de su vida fue aplastada por un dedo que él mismo otorga el favor para aplastar. Mi conexión con él es completa y absolutamente mental. Yo tengo su cabeza. Ujú. ¿Y cómo ves si la Así que sus compartimos? pensamientos son completamente secos, porque así me permito que lo sean, Oh, aunque su alrededor esté lleno de color. oye, pero yo quiero compartir a Esteban contigo. A mí no me interesa un trío. Búscate otro hombre. ¿Por qué un trío?
Yo nomás quiero compartir los pensamientos para Él aprender. solamente estará conmigo. Retírate de aquí, serpiente. Eres muy celosa, ¿no? ¿Qué te importa? Muy insegura, ¿no? Allá va la gran mujer a hablar. ¿Por qué no quieres compartir? Bueno, en el compartir está aprender. ¿Qué te parece? Qué fácil, ¿no? Piruja. ¿Vienes a querer obtener una vez que yo lo tengo de la cabeza? Él no se va a ir contigo. No lo voy a dejar. Pero no depende de ti, depende de él. ¿Y tú cómo sabes si él sí se quiere venir con... Capaz que sí se quiere venir conmigo? Este cobarde no tiene decisión. Ah, ¿no? ¿Quién decide entonces? Yo, mi Mm, energía, mi esencia, siempre escondiéndose detrás de mí, siempre poniendo mi fuerza como un escudo para él, ocultándose de la verdadera realidad en la Oye, que habita, como persona cobarde y débil, como a ver, un pobre niño que tiembla por las noches y se orina porque piensa que alguien va a entrar. a ver, ¡Ay, este niño débil! a ver. Y entonces si es un mocoso, ¿para qué lo quieres? Te lo cambio por Porque es Nicole. mío y punto. Te lo cambio por Nico. ¿Te gusta Nico? No, no me sirve. ¿Por qué? Porque no puedo entrar. No hay ni una apertura para mí. Pues mira, te lo cambio por él. Nico tiene lo suyito también. Te puede interesar. Es inteligente, es trabajador, tiene sus cualidades. No se deja tocar. Mm, ¿y si se dejara tocar, me lo cambiabas? No, es mucho tiempo invertido ya. Ah, es mucho tiempo perdido el que ya has trabajado a Esteban para perderlo así de fácil, ¿verdad? Yo nunca quiero perder mi tiempo. Mm. Bueno, pues no lo perdamos. Entonces, dime cómo compartimos a Esteban. Si no te vas de aquí, Mm. me iré contra ti. Ah, sí, ¿cómo? Es más fácil destruir a una mujer que a un hombre. Las conozco. Ah, sí. ¿Y cómo me vas a destruir? Ay, no, ya me entró la duda. ¿Cómo me vas a destruir? Exponiéndote Ah, ante sí, el dolor. ante el dolor. Mm, Una mujer como tú ajá, oculta su rostro detrás de una gran fuerza. ujú, Cuando se la vive soñando ajá, e imaginando tantas fantasías, ujú. ¿no será complicado susurrar alguna otra basura masculina que tenga yo conmigo Ok, para que vaya y te endulce el oído? Y una mándamelo. vez que te tenga, Ajá, destruirte. mándalo. Ándale. Aquí estoy, mira. Mándamelo. Mándamelo. ¿Tanto te urge un hombre No, que vienes aquí a quitarme al mío? es que no lo quiero para mí. Es que eso es lo peor, como decimos. Es que no quiero a Esteban para mí. Ridícula. Porque a mí Esteban como hombre no me interesa. Entonces vete. No, pero es que yo estoy aquí porque él me mandó llamar. ¿Sí sabes? Basura. Él me dijo, Ira, quiero que estés conmigo para ver qué está pasando y que no sé qué. Entonces, pues si él me habló, pues yo estoy aquí porque él me habló. ¿A poco crees que estoy aquí porque yo quiero estar aquí? Yo estoy aquí porque él me habló. Es que como que ya se aburrió de ti, como que le enfadas,
como que eres demasiado absorbente, como que no le das libertad, como que ya se hartó y se siente ahogado y quiere probar otra cosa. ¿Cómo ves, mamita? Estoy lista para pelear si lo quieres tocar. Nunca me he peleado por un hombre y nunca lo voy a hacer. Pues vete ya, hombre. Si no te quieren, ya. De donde no te quieren, caminamos. Y ya está. ¿No? No, porque no se trata de que me quieran. Ah, no, de Se que se... trata de que lo mío es mío. Punto. Oh. Ahí está el dominio. Mm. Entonces tú lo Esto es dominas. una dominación, no es una relación Ajá. tonta. Pero al final de cuentas la dominación, bueno, si él ya Bueno, no... pues quítamelo si tan inteligente eres y deja de hablar. Deja de justificarte ya. ¿Por qué te enojas? Porque te lo vas a llevar. ¿Y tú cómo sabes? Entonces no estarías aquí, tonta. Déjame con Nicolás. Nico desconecta. Y la Sema, esta es una serpiente. Ajá. Tiene como un cuerno así que corre para atrás. Está bien extraña. Ok. Fíjate bien. Vamos a empezar a trabajar. Primero, fíjate bien, ella se va activando lo que dice ella de acuerdo a las actividades que Esteban va haciendo, ¿no? Entonces, desde el tipo de cuerpo que él va adquiriendo en cada una de sus vidas, es como si es importante en esta forma, fíjate bien, el color, el tamaño, la velocidad de cada una de sus acciones y reacciones, ¿sí? Esto nos habla de un campo energético vicioso o viciado por la repetición. Primero, quiero que empiece a separar cromosómicamente, vamos a hablar así, todas las partes humanas que contienen esta distribución de adicción, de reacción y de reacción y de acción con una consecuencia en su vida física, pero de todos los tiempos y en todos los espacios en los que ha permanecido y ha vivido. Mira, Iracema. Haz de cuenta que primero se ve como la imagen completa de su sentido energético. Es como si yo hubiera como un tipo de cuerpo piramidal así, que se levanta delante de mí. Y luego se empieza a separar como en una infinidad de moléculas. Y cuando ya está separado, salen y se desprenden todo lo que comprendería internamente toda la zona del pecho, Ujú, lo que son los pulmones, sí, eh, todo lo que vendría siendo, no el estómago necesariamente, pero sí todo lo que vendría siendo el tracto y ajá, la garganta, las cuerdas bucales y todo lo que vendría siendo la mandíbula de abajo. Haz de cuenta como si al momento de desprenderse todo, esa parte es la que se desaparece y todo queda, y él queda, Esteban, así queda como en una descomposición, como como molecular, y su campo energético de ser una pirámide pasa a ser como un sinfín de ondas. ok. Te voy a decir una cosa. Esta estructura que va formando es como si su cuerpo formara un caduceo con este ser que está en él y lo envuelve. Y este caduceo va formando un ADN
que se mimetiza con el suyo propio. ¿Sí? Ujú. Entonces, fíjate, vamos a... Están así hacia adentro y hacia afuera. Ok. Entonces, fíjate, lo primero que vamos a hacer es cada progenitor que ha tenido y él como progenitor que ha sido en cualquier vida, cuenta con una serie de estos cromosomas, pero completa. Y esto mismo se transmite de cada progenitor a cada hijo de herencia por herencia. Entonces, obtienen la misma serie cromosómica y empiezan a observar una continuación de su ADN adhiriéndose a este ADN en el cromosoma 2, que es el cromosoma donde entra cualquier tipo de medida que se lleva heredada por la historia de las vidas. Y quiero que empiece a cambiar su configuración y su forma en que él va buscando esta forma de entablar esta mimetización con este ser y con estos organismos vivos en la tierra que lo llevan a esta forma de mantenerse sometido. Y dime qué hace. Es que haz de cuenta, Iracema, que la estructura que es él está como completamente descargada. Entonces, cuando tú activas este comando, la, como la velocidad, o sea, Ujú. como la inercia del movimiento hace que todo se vuelva un torbellino que es imposible controlar. Entonces, él intenta ir acomodando cosas, pero la velocidad lo avienta, porque él como energía está como, pues así como se sintieron muchas vidas, como muy aplastado por la presión, ¿sabes? Entonces está así como esta velocidad imita ahora más presión y es más complicado. O sea, su parte energética entendió el comando, pero no controla la energía. Claro, ¿por qué? Porque él está atado al tiempo. Y Ujú. en este tiempo en donde él se ata como de manera obligatoria, porque él entiende este tiempo como parte de la fisicalidad, en este tiempo, al final, va formando y va ajustando a cada determinado ciclo, por no decirlo tiempo, una forma en la que él aparentemente positivo, fíjate bien, va generando reacciones negativas para poder reafirmar la lucha, el sacrificio, la insatisfacción y entonces volver a la depresión, a la angustia. Entonces quiero que empiece a anular la forma en que él piensa cómo activar los tiempos. Y dime qué pasa. Haz de cuenta que aparece una imagen, Iracema, muy extraña, en donde es como la sensación de siempre tener la curiosidad por meter los dedos al ventilador. Y se refleja como con este torbellino también por esta intensidad con la que su energía gira para hacer las cosas como en esta extrema prisa. Entonces, lo que yo veo que hace su campo energético es que aprieta como que si sostuviera la energía como para apagarse, como si fuera no necesariamente autodestruirse, como sacrificarse, pero entendiendo que ese último choque va a romper todo. O sea, al fin y al cabo va a tener que meter los dedos al ventilador, haz de cuenta. Ok, aquí fíjate, es como si el cuerpo físico estuviera programado para vivir las tragedias como impulsos electromagnéticos conectados con el exterior. Quiero que empiece a desconectar esta forma electromagnética en que él se va conectando con el exterior de la vida. Y dime qué pasa. Pues mira, después de que sucedió esto, cuando
la colisión se termina creando como un tipo de masa, haz de cuenta, se colisiona, pero en la misma fricción del movimiento, mientras se va deteniendo, se vuelve como una bola de barro. Ya que se volvió como una de barro, Iracema empieza como a circularse hasta el punto en que toda su energía se ha vuelto como un círculo nuclear, como si fuera un núcleo. Entonces la borra de barro se infla, se infla, se infla y luego se retrae y se vuelve como una estructura esférica de cristal que está iluminándose, pero está ahí como un centro, es casi minúsculo, Iracema. Es como si la parte energética de Esteban se hubiera ido tan a un punto pequeño que no hay nada en su energía afuera más que eso en este momento. Ok, fíjate bien. El ego del ser humano fue puesto o diseñado como un sensor de la vida exterior. ¿Qué sucede? No puedes deshacerte de él o deslumbrarlo o eliminarlo si es que te vas resistiendo al reconocimiento del mismo. ¿Qué quiere decir? Que en esta forma de no reconocer o de reconocer de forma equivocada la manera de defenderte de la vida, es como este ego te hace creer que toda la vida es un esfuerzo que tienes que estar bajo ataque. Entonces, quiero que empiece a eliminar todos los miedos, todos los temores que desde los vientres que ha tenido en cualquier panza de cualquier mamá en cualquier tiempo, se hubiesen generado para entender que todo lo que sucede es problema de él, que él lo tiene que resolver cuando la vida pasa, porque tiene que pasar y no todo depende de él. Y dime qué sucede. Haz de cuenta que se muestran como al principio todas las pantallitas que van relacionadas como con esta estructura Iracema, siendo como la del barco la principal, pero o sea, con la misma característica de estar ante un inminente ataque o un inminente conflicto, ¿no? Entonces lo que yo veo que sucede es que su energía como que empieza a aspirar toda como esta, toda como esta penumbra, como esta neblina, porque la característica de todas estas pantallitas es que el ataque inminente no se ve, Mm, está escondido, ¿ah? Entonces claro. empieza a sacar de las pantallitas todas estas como neblinas y empieza a revelar escenarios completamente limpios en donde no existe ese como ataque inminente. Entonces las pantallas, como si fuera este juego de adivina quién o como si fueran fichitas de dominó, empiezan a caerse y se empiezan a desbaratar y empiezan a quedar muchísimas menos pantallas. A ver, fíjate una cosa. Se trata de que la vida sea fácil, aunque creamos que no es así. ¿Por qué? Porque la vida es para experimentar la alegría, la abundancia, la plenitud, el amor. ¿Qué evita que sea así? La creencia sobre nosotros y sobre lo que la realidad ejerce en nosotros. Entonces, quiero que empiece a eliminar estas formas de ver la realidad a través de la no valía y el no valor de lo que es él. Es como si trajera un viejo equipaje emocional cargando vida tras vida, que siempre se descubre luchando. ¿Por qué? Porque la lucha es que está habilitando el miedo y ese miedo a lo que rechaza él de él mismo. Entonces es como si él tuviera un problema para lidiar con su vida emocional, porque entonces en este momento presente simplemente va aumentando este equipaje emocional que viene cargando de otras vidas. Entonces quiero que empiece a eliminar la forma en que él no confía en él para entonces empezar a librar sus emociones. Es como si él solo se mantuviera en una prisión. Quiero que empiece a liberar estos límites. Es como, fíjate, a la sensación de que llega al final el comando, más que ser de una prisión, es como si fuera él mismo su carcelero, porque la Ujú, prisión es inexistente, pero sí las reglas de la misma, ¿no? claro. Entonces, fíjate, todo este comando Iracema está conectado con la pantalla principal que era donde era la pantera.
Ah, porque haz de okey. cuenta que en esta experiencia, como felino dominante o como animal alfa o como cazador primordial, Ujú. em, el miedo lo consumió al punto en que el animal jamás pudo concretar su caza o su cacería. Y como por esencia de experiencia, lo que esta vida no concluyó, en lo que se construyó después, como toda su energía de Esteban, fue la capacidad de tener justamente eso, un soporte o una seguridad emocional. Porque digamos que el compromiso que hay con el objetivo inicial de la vida, tu meta, el por qué estás aquí, se siente desde un principio como no logrado. Ujú. Entonces, no es habitable la sensación de felicidad en la vida, muy a pesar de cualquier escenario, porque se podría decir que en esencia, a nivel emocional, siente haber fallado desde que nació. Claro, porque él se vive en esta situación de víctima sin poder. Ya, entonces es como si él se esfuerza para hacer, para aprender. ¿Por qué? Porque el esfuerzo siente él que lo coloca en una situación de poder, cuando el poder ya es él. Entonces, quiero que empiece a entender y a eliminar todos los juicios que tiene, todas las culpas que tiene, todos los procesos de aprendizaje a partir del dolor y del sacrificio, donde se involucra, fíjate bien, de alguna forma, el amor, el honor y la compasión que dice tener, pero que está en la otra polaridad. Y dime qué sucede. Es como si hubiera, haz de cuenta, Iracema, como si él como estructura fuera una casa, Ajá, hay paredes inexistentes y que por lo tanto no solidifican la estructura. Por ejemplo, si yo corro la mano hacia adelante, es como si la pared de la amistad no tuviera tanto peso como las demás. Es una sensación de no concretar una estructura de confianza, como si ese valor incluso fuera inexistente por muy a pesar de que se miente a sí mismo de que lo cree. ujú, Y luego estira como otra mano y la pared como que tiene que ver con la convergencia en un sentido de amor fraternal. ujú, También la siente débil porque de alguna forma su soporte, lo que él, aunque no es una obligación exactamente, pero lo que cualquier niño debe sentir como sólido, siempre fue como una arena movediza. ujú. Entonces, eso tampoco ha permitido que la casa termine como por sentirse segura, o sea, la casa siendo él la casa. Claro. ¿Por qué? Porque la culpa es una lección no aprendida. Entonces, cuando tú vives en, en esta estadía de culpa, es como todo lo creado no viene del amor, sino que viene de la escasez. Y entonces, esta necesidad de sentirte digno, de sentirte fuerte, de sentirte, viene a conectar con esta pérdida como de valor por la misma culpa. Entonces quiero que empiece a eliminar esta conexión que tiene con la escasez, con no ser digno, con no creer ser capaz desde este dolor que trae en él a la hora de cada forma en que fue engendrado en cada una de sus vidas y que entonces fue viendo que la culpa era la única forma de aprender las lecciones de vida. Dime qué hace. Pues haz de cuenta que Iracema primero mientras tú vas hablando del comando, él va mostrándose a sí mismo como la imagen y el reflejo, porque haz de cuenta que empieza en esta misma metáfora de la casa que no se siente segura. Ajá. Él entiende que en algún punto su casa debe ser la pared de otra casa y en esa misma sensación siente ya como la inminente culpa de algo que ni siquiera está como en su control, como si no solo es el pasado lo que de alguna forma viene moviendo el espacio en el que se encuentra la estructura, sino también su creencia en lo que es el futuro, porque siente que está como que si pendiera, como que si toda esta estructura solamente pendiera de una sola piedrita. Ujú. Entonces dice, si hace falta esta piedrita, todo esto se viene abajo. Entonces, esta misma sensación, a lo mejor no para él, pero reflejada en proyección, hace que todo como que se vuelva como estrecho.
yo siento como su energía intenta estirar hacia afuera toda esta sensación, toda esta creencia, pero de alguna forma pesa mucho, Iracema. Claro, porque fíjate una cosa, las situaciones que se vienen presentando, por ejemplo, constantemente, es parte de esta historia. ¿Pero por qué? Porque vive conectado a esta forma de vivirse y de verse en el pasado. Entonces, no importa quién hayamos sido en otras vidas, en realidad eso no nos da más que la forma de accionar esta vida presente. Entonces, quiero que empiece a eliminar toda esta historia que lo lleva a intercambiar simultáneamente papeles para poder acceder al sentimiento de culpa sin entender que esto es algo que ya pasó y que esto en este presente está generando una realidad futura latente. Quiero que cancele esta forma de verse. Y Haz dime de qué. cuenta, Iracema, Ujú. que la sensación que tengo en este momento que pasa en la energía de Esteban es como si esta imagen de él con este casco, porque era un casco que le tapaba hasta los ojos, o sea, como si le hubieran puesto la media máscara de esta de hierro de la película hacia arriba. Entonces lo que yo siento es como si en este momento hace un crack y se libera así como la conexión que hay del casco a la línea de la mujer esa. Entonces en ese momento toda esta parte de su cabeza primero se hincha, se hincha, se hincha, se hincha, se hincha, como cuando hubo un golpe y se hincha y se hincha, se hincha, se hincha muy grande, pero después poco a poco Iracema todo empieza como a sudar y se suda 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 y en esa misma sensación se vuelve como un material de construcción, pero o sea, no cemento, se vuelve como si fuera un material vivo que empieza a moverse, porque él, sabes, tiene una aleación con la tierra, Mm. como si él pudiera moverse entre la tierra y la tierra le obedeciera a él, como si su estructura fuera tierra, arena, piedra, ¿sabes? Entonces empieza toda esta como fuerza terrestre a moverse a través de su estructura y empiezo a ver cómo todo empieza como a hacer esto, mira, como a palpitar, pero más que palpitar, como abrirse y cerrarse, como si abriera poros, cerrara poros, abriera poros, cerrara poros, como si a nivel físico su cuerpo todo está respirando. Ok, el tiempo es solo un punto de referencia en la vida. Es un punto de referencia. Un punto donde se experimenta la realidad y un punto donde el tiempo se convierte en una ilusión. ¿Por qué? Porque todas las vidas suceden al tiempo y se viven en este momento presente. Entonces, quiero que empiece a aceptar lo que la vida es en sí misma, como vida y renacer continuo, como muerte y vida, como estas dos caras de una misma moneda, y empezar a ver la muerte como realmente una proyección de una nueva vida o de un nuevo estadio energético, emocional, lo que quieras. Y dime qué pasa. Veo que esta vibración y la sema aumenta, crece todavía más y hace como simbrar distintos componentes minerales que van haciendo que su estructura, es que son varias veces su estructura, está como veo el cuerpo físico, veo el cuerpo energético y luego vi como esta energía piramidal que vi desde un principio. Entonces, por ejemplo, la primera empieza a ser más definida en cuestión de espacio y línea, como si su estructura comenzara a posicionarse en el lugar en el que le corresponde simplemente. Ok. Luego, en la parte energética, toda la difuminación, como si su energía hubiera estado así como distorsionada, difuminada, empieza a liberarse y se empiezan a observar mejor los conductos por los cuales su misma energía puede atravesar para llegar hacia el cuerpo físico. Y el cuerpo físico se encuentra como en esta hiperventilación que está haciendo que le supure todo, pero al mismo tiempo está liberando como mucha tensión, como si esta parte que también lo asocia con la piedra, de alguna forma también tuviera esta doble capacidad de hacerlo estatua o hacerlo de piedra
para volverlo monótono, para volverlo lento y para volverlo como estático. Pero de alguna forma él lo interpretaba también como un escudo o lo interpretaba también como una capacidad, como una habilidad. Fíjate una cosa bien interesante. Él está manejando todos sus órganos físicos pares, ¿sí? Por lo que me dices. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. El conocimiento está dentro de nosotros y a veces el estudiar y el estudiar nos llega a confundir de nuestra esencia y de contactar con nuestra propia sabiduría. Entonces, fíjate bien lo que está haciendo él. Él está trabajando todos los órganos pares porque está trabajando su dualidad para sentirse en una sola energía. Entonces, quiero que empiece a trabajar desde sus dos partes cerebrales, su parte derecha y su parte izquierda, a comunicarse bien y que empiece, fíjate el orden que quiero que lo haga, en el cerebro. Después, quiero que vaya a los riñones, a sus testículos y que suba a sus pulmones, que vaya a las amígdalas de la garganta, que vaya a las fosas nasales, a los oídos, ojos, pies y manos. Y la sema de este comando es el que termina como de apagar todas las pantallitas porque es el que está asociado con toda la línea que viene en referente a este bibliotecario ocupado. Ujú, Porque haz de cuenta que esta biblioteca quedó, se empezó a pudrir, se le empezó a pudrir todo el material a partir de que él fue incapaz de comunicarse con las personas que él tenía a su cargo para administrar la biblioteca. Entonces, en esta obsesión por el conocimiento o en ujú, esta obsesión como por inteligencia, empezó a ser como muy celoso de la información que había en la biblioteca y empezó a cerrar las puertas y empezó a ser incapaz de dejar a otras personas abrir, pero él en sus viajes ocupado, entonces las cosas empezaron a pudrir y la gente se empezó a ir a causa de las pocas capacidades o habilidades que él le permitía a estos como bibliotecarios adjuntos que desarrollaran como en este espacio. Entonces, cuando él regresa y ve todo destruido, como si sintiera que no existe información, entra como en un estado de choque, lo hace siempre estar corriendo para buscar todo eso y la SEMA, toda esa imagen, apaga el resto de pantallas porque en la estructura ya cuando se trabaja, la parte que era como una pirámide se difumina para fusionarse como con la parte energética porque deja de haber una disociación de mente. Es como si a causa de este escudo que tuvo tanto tiempo, su mente siempre la concibió externa. ujú, Entonces entra esta capacidad mental a su campo energético ujú. y su cerebro, que es donde empieza el comando, empieza a desinflamarse. Cuando empieza a desinflamarse el cerebro, empiezan las venas a tener y las neuronas a tener muchísima más capacidad electromagnética. Y es cuando empiezan a bajar, a bajar, a bajar, como todas estas como comandos que van atacando de alguna forma, por decirlo así con ese verbo, porque van rompiendo como telarañas o como telitas que se habían formado que separaban como la respuesta entre punto y punto. Por ejemplo, el cerebro se disasociaba de los restos de los órganos y los órganos trabajaban como no correspondientes. Había veces que su cuerpo reaccionaba en momentos equivocados, no sé cómo expresarlo. Ujú, Entonces, cuando baja hasta los testículos, yo observo como en ese punto como raíz, que sería también como todo lo que abarcaría el recto y todo esto, ujú, empieza él a crear como una energía eléctrica azul que va haciendo que todas las células como que se encuentran en esa zona que necesitan ser desechadas se desechen. Y eso hace que todo lo que es la uretra y todo lo que vendrían siendo los conductos urinarios y la vejiga empiecen como a reducir también en espacio y se permite como toda la energía de esa zona tener como mucha más flexibilidad en un sentido también con lo que llevaría a la energía sexual a lo económico, porque era como si todo estuviera tapado, ujú. como si todo hubiera estado lleno y tapado. Y ya cuando va de regreso y la sema que vuelve a subir hacia otra vez hacia el rostro, es como si hubiera subido todo este taponés que venía acarreando hasta que la expulsa por las fosas nasales y termina de expulsarla como también por las cavidades de los ojos. Cuando él hace esto, hay muchas partes que están vacías,
pero se siente muy liviano. Fíjate una cosa muy interesante. El ritmo del corazón o el ritmo cardíaco, que también tiene varias formas energéticas y varias frecuencias en las que va vibrando, quiero que se emparejen o que se compaginen o que se asimilen o que se, no sé, como cuando es una melodía y que unos tocan a un ritmo y otro instrumento entró y así, ¿no? Entonces quiero que se alinee con su cerebro, quiero que se alinee con su estómago y aquí quiero que lo trabaje con hígado, riñones, páncreas, otra vez pulmones y empezar otra vez con este sistema digestivo. Y dime qué sucede. ¿Me escuchas, Ira? Sí, sí, sí. Empiezan como a moldearse todos los que vendría siendo em, los órganos Ajá. o las partes de su cuerpo irritables, que tienen que ver con la irritabilidad, de alguna forma también en un sentido lógico por la palabra, pero también con esta sensación de maltragar y con esta sensación de que lo que consumes te es dañino, como si hubiera una programación interna en estos órganos Ujú. que le hacen sentir que la función que tienen que desarrollar crean una esencia nociva. Entonces siempre había o existía un conflicto interno, porque lo que yo veo que hace Iracema el corazón es que comienza a armonizar a el cerebro Ujú. para que el mismo cerebro agarre un ritmo que empieza a ser mandado hacia los órganos, porque los órganos no solamente lastiman cuando están enfermos, lastiman cuando no están armonizados con el resto de como del ritmo. Es como si cada cuerpo, cada parte del cuerpo hubiera trabajado en lo que le dio su gana y nunca hubo como una batuta a seguir. Ok. Entonces lo que yo veo es que como cualquier orquesta, veo que entran todos al ritmo. Aquí hay una cuestión muy importante. Fíjate bien. El cerebro, el diencéfalo, el cerebelo eh, y el tronco encefálico tienen también que armonizarse para llegar al sistema nervioso central. ¿Para qué? Para empezar a responder adecuadamente al sueño, al alimento, a todo esto, a la respiración, a todo esto que de alguna manera se vuelve una capacidad básica de nosotros para estar vivos. Estas funciones orgánicas vivas, este sistema circulatorio que va llevando la sangre a cada órgano como tiene que ser, este sistema respiratorio donde cada órgano necesita cierta cantidad de aire, este sistema nervioso central donde cada órgano tiene una reacción eléctrica, vamos a decirlo así, para funcionar adecuadamente. Quiero que estabilice todo su sistema para que él pueda ejercer, primero, uno, la capacidad de creación nata y real, porque su energía es muy fuerte y su energía tiene la capacidad de crear. Pero ¿por qué se le obstaculizan las cosas? Porque él solo se obstaculiza con estos bloqueos energéticos que tiene en cada parte de su cuerpo, en cada forma en que este pensamiento estaba ligado a esta forma de estar viviendo otras vidas, otros momentos en este día. Dime qué pasa. Pasan un montón de cosas, Iracema, pero en principio lo que yo observo es que es como si todo pasa en el principio en el cerebro. Es como si la parte de lo que viene siendo toda la materia gris empezara a reconstruirse de cero y como si empezaran a formarse distintas aleaciones que no existían, como partes entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo que empiezan a entrelazarse, que permiten, en un sentido general, crear una armonía en la estructura de la mente. Y esto hace que también termine de ensamblar la parte mental en el cuerpo energético Ajá. y se embone en un punto importante, o sea, ya, o sea, completamente. Entonces empieza a bajar una irradiación que empieza a recorrer primero todo lo que viene siendo la parte de atrás de la estructura de la columna
y va como rayando, pero no rayando, pero como circulando cada disco mientras los va tocando. Cuando todos los discos están iluminados, empiezan a girar Ujú. y al hacer este giro es como ya se llama, se ve así bien como de película, porque haz de cuenta que como si se le hubieran salido todas las venas, todo lo que viene conectado al estructo nervioso, y está así como afuera del cuerpo, así mientras se mueven los cables, y cuando cada cable se empieza, digo, cada disco, y cuando cada disco empieza a dejar de detenerse, se van metiendo así como las células al cuerpo, y hasta que termina como de crearse una nueva estructura, porque todas las venitas tomaron una posición. Ok, fíjate bien aquí lo que vamos a hacer. Todos los campos que vamos creando en nuestra realidad tienen un poder de magnetismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas realidades que él iba creando a partir del sacrificio y del demostrar a los demás el que es capaz, el querer mantener un lugar, el querer estar de cierta manera, esto le va poniendo a su cuerpo magnético una contaminación por el ambiente, porque es como si le está dando el poder a los demás de interferir en su campo para entonces él seguir buscando la manera de demostrar cuando él ya es lo que es. ¿Sí me entiendes? Entonces, en esta falta de reconocimiento, quiero que ahora empiece a empoderarse en esta forma de tener y de aceptar su fuerza, su seguridad, su viabilidad, tanto energética como emocional, como física. ¿Para qué? Para poder crear, para empezar a manifestar energéticamente abundancia, porque entonces su campo no estaría más contaminado. ¿Qué pasa? Mire, Iracema, la estructura completa empieza a girar, como si buscara un punto centro. Entonces, aparece una imagen, como hace rato apareció la imagen esa de que querer meter la mano en el vidrio. Aquí aparece la imagen como de siempre dos manos que terminan como de cerrar un trato, Eh, pero como si existiera un clavo en la mano del que cierra. O sea, como si lo que aquí se está trabajando es esta confirmación, esta seguridad, esta estabilidad, esta concretud, no necesariamente con alguien de afuera, sino con el mismo compromiso hacia sí mismo, ujú. como sin tener miedo a darse la mano, fíjate, como sin tener miedo de cerrar el trato con él mismo. Era como siempre evadirse y nunca terminar de darse la mano, sí, sí, como de terminar como comprometerse o terminar como de conocerse o terminar como de establecerse como algo o alguien. Entonces, cuando termina, como cuando yo veo que se dan la mano y que el clavo, a pesar de haber estado ahí, se fulminiza y desaparece y termina como por tocarse, toda la estructura física, energética, y esta otra imagen mental que también entraba, termina como por levantarse, como por erguirse. Yo lo que veo era Sema que está todavía como un tanto separado, es esta parte de lo que venía de la pantallita de la pantera, que ya no existe en la influencia, pero que en cierta forma es su sentido emocional. Claro, porque aquí lo que tiene que hacer es empezar a trabajar el propio reconocimiento y a la propia forma en que él se va vinculando con él y con los demás. Haz de cuenta, es como si él se vincula a partir de la reacción que espera que el otro tenga para entonces ejercer un vínculo o no ejercerlo. Entonces quiero que empiece a entender que la fuerza de su cuerpo sutil y de su anatomía energética depende solo de él, de su forma de aceptarse para vivir su realidad. Y quiero que empiece a cancelar y a eliminar vínculos, contratos y devociones hacia personas, situaciones, gente o, o energía que le impiden reconocerse como un capital, él es su mayor recurso y entonces quiero que empiece a reconocerse como su mayor recurso. Es bonito, pero al mismo tiempo es fuerte porque haz de cuenta que al inicio de tu comando, él como si hubiera puesto un montón de puertas
pero luego cuando estás trabajando esta parte del compromiso a sí mismo, él encuentra como una energía muy fuerte que empieza a abrir todas las puertas, ta, 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 como corriendo hacia adelante, así viendo todas las puertas, y cuando termina de abrir la última, entra como a un cuarto como de tesoros. No te oigo. Es como si hubiera muchísimo oro, muchísima plata Ujú. por todos lados, pero solamente hay una cosa en su mente, Iracema, una sola cuestión en su mirada. Allá al fondo, en un mueble pequeño, está como un niño. Entonces él va y abraza al niño. Cuando abraza al niño, primero se empieza a reír. Ja, 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 ja. Está como una gran carcajada, pero la carcajada poco a poco en disminución de frecuencia se va convirtiendo primero como en un sollozo hasta que suelta un, así como dicen por ahí el refrán, digo, el dicho, un mar de lágrimas. O sea, empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar con este niño abrazado. Y lo besa y le toca su frente, le toca su pecho y lo abraza y lo abraza y lo abraza, hasta cuando lo abraza tan fuerte que se da cuenta que se está abrazando a él mismo. Mm. ¿Cómo lo ves? Uy, todavía están como sollozando, tiene sus mejillas como muy rojas, porque es como si hubiera vuelto a él una infancia, ¿sabes? Como si hubiera vuelto a él una inocencia en el sentido de responsabilidad ante la vida, o sea, esta capacidad de decir, pues ni modo, formaba parte de esta parte infante que no se permitía. Lo veo tranquilo, lo veo que está respirando esta situación, como cuando lloras y haces Sollozando, así, ajá. ajá, los hoyos así, hasta tiene así como suspiros, ¿no? Ujú. Pero está tranquilo, está cada vez como más tranquilo y está como muy, como con sus manos en el estómago y en el pecho, así como sintiéndose, como muy tranquilo. ¿Lo ves conectado con algo o con alguien? No, Iracema, con absolutamente nada. Bueno, salvo las condiciones que tiene estrictamente genéticas, porque así es como ha decidido conservarlas con su hijo Ah, claro. y esta relación que entabla con la energía femenina de su esposa. Muy bien. Esta, ¿cómo se llamaba? Girés, ¿no está? No, no se encuentra. Ok, Ya no hay nada de eso. ok. Pregúntale a la parte sutil de Esteban si tiene algo que decirle a esa parte física. Pues le dice menso, si yo te quiero mucho. Así como cuando por fin puedes aclararle a un amigo de su duda, haz de cuenta, así como le golpean el hombro, le dice, ¿cómo pudiste haber dudado de mí? Pero están como muy fraternal, como si lo hicieran como a broma. Ok, muy bien. ¿Listo para volver? Sí. Pero antes de volver, observa si ahora ves a Esteban un poco más motivado y más estable, tanto en su vida emocional, económica, de trabajo. ¿Cómo lo ves? Yo lo que veo a Sema es que empieza a ver como un juego interno, Mm, como cuando, como a lo mejor, bueno, en ese sentido es peligroso, pero en él es como un niño que le va como poniendo ramitas a un fuego, entonces va avivando, ¿no? Y mientras va creciendo el fuego, va como bailando alrededor de él. Entonces yo lo que veo es como si empieza a ver como mucha emoción. Y yo veo que va a estar muy conectado a sus emociones en este proceso y eso lo va a ir haciendo encontrarlas todas, por o sea, fa- todas en general. ok, muy bien. Entonces, vamos a volver. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Ay, y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien y sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes fuerte, grande, poderoso, creador, enérgico. Respiras, eliminas la energía que no es tuya y regresas a tu ritmo. Abres tus ojos. ¿Cómo te fue, Nicolás? Bien, bien. Bien, muy bien. Esteban, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Pero bueno,
Ya te escucho. Esteban, ¿sentiste algo durante la sesión? Tranquilidad. Ujú, Me sentí muy tranquilo durante toda la sesión y muy curioso con todo lo que Nicolás hablaba. ujú. Y paz, sentía paz. Ok. Esteban, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? En cuanto a qué te refieres que pública, A que la cuelgue en YouTube. Eh, no lo sé todavía. Ok. Puedo colgarla con tu cara tapada. Pues ni se te ve porque está bien oscuro ahí. Ni se te ve la cara. Eh, pues Iracema, yo que te diría, pues lo que es conveniente, adelante. Ok, muy bien. No Entonces, aparece tu nombre, no, ¿verdad? bueno, pues Esteban, hay muchos. Pero alzabas muy pocos. No, pero a ver, ¿quién dijo tu apellido? Ah, Tú. no, pregunto. No, no, Ah, no, nomás se pone el puro nombre. adelante, sí. ¿Sí? Ok. Déjame cortar la grabación. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, Nico. Gracias, Esteban. Escríbanme a mi correo electrónico info@iracemahipnosis.com o escriban a mi WhatsApp. Gracias a todos.